Capítulo 33, debajo de la máscara. Algo se rompió en lo profundo de la cámara, lo suficientemente profundo como para sacudir el núcleo mismo de la Tierra cuando Naruto rugió a través del medio de la espesa nube de polvo hacia Obito en el otro extremo de la cueva. Su mente estaba vacía, concentrándose en nada más que la visión de un cuerpo flácido en el medio. Todo se quedó quieto a su alrededor mientras corría a través de los grupos que luchaban anteriormente. Jiraiya se detuvo en medio de la asfixia de un clon subdesarrollado, sus ojos parpadearon hacia donde la figura dorada de Naruto pasaba borrosa a su lado. Sin embargo, era demasiado lento para seguir realmente el movimiento del chico, demasiado lento para seguir el ritmo. Antes incluso de darse la vuelta, Naruto ya había pasado por Killer Bee mientras estaba de pie en el medio de la cámara, con la boca abierta cuando el chakra de Kurama lamió su costado durante un milisegundo. A pesar de que Naruto no era consciente, alguien fue capaz de seguir su movimiento. Apenas, pero todavía capaz de permanecer cerca del talón. Minato pasó a toda velocidad junto al Kumo Jinchuriki solo un segundo más tarde que su hijo, pero aún pudo reconocer la expresión familiar en el rostro de Bere. Comprensión atónita. Minato empujó más chakra en sus músculos ya tensos con un gruñido y corrió hacia la forma borrosa de su hijo. Había pasado un tiempo desde que tuvo que superar sus límites, y su resistencia se había estirado más que nunca en los últimos segundos. Su hijo finalmente rompió el polvo, y la densa nube que lo envolvía ocultó la luz dorada que había estado iluminando toda la cámara. Sin la cálida luz, el alma de Minato pesaba más en la siniestra atmósfera. Llegó al borde de la niebla un segundo más tarde que Naruto, y con un rápido salto, siguió a su hijo hacia lo desconocido. Hubo un destello de chakra, envuelto por el inquietante polvo y escombros. Le resultaba dolorosamente familiar, pero aún diferente de lo que recordaba. La última vez que lo sintió fue descarado, inquieto y cálido. Pero ahora, el calor no se encontraba por ninguna parte. En cambio, el chakra de Obito se sentía pegajoso, perturbador y más frío que un glaciar. Había otro pico, peligrosamente cerca del otro turbio, pero era lo opuesto al de Obito. La esencia de Naruto se encendió una vez más, recordándole a Minato el primer rayo de sol después de una larga y oscura tormenta, cálida y llena de vida. Las dos esencias de vida estallaron al unísono en el siguiente milisegundo, y Minato escuchó un ruido sordo. Entonces, de repente, sus firmas de chakra desaparecieron, completamente borradas. El Kage corrió a ciegas hacia donde había sentido por última vez que las dos presencias chocaban, pero solo encontró un cráter vacío. Minato dejó escapar un gruñido de frustración y movió la cabeza hacia la derecha donde algo resonó, probablemente dos kunai. Pero se había ido de nuevo. Corrió hacia la izquierda donde las dos presencias volvieron a la vida, y esta vez pudo ver un destello del fuego dorado de Naruto, sintiendo su calor cuando inmediatamente extendió la mano para agarrar a su hijo. Curvó los dedos, pero solo logró tomar aire vacío. Minato dejó que sus uñas se clavaran en su puño, su brazo cayendo a su lado en derrota. Se lanzó hacia adelante de nuevo, pero el resultado fue el mismo que antes. Con cada segundo que pasaba y cada intento fallido, le recordaba cada vez más a un loco juego de etiqueta, sintiéndose menos como una batalla de vida o muerte entre shinobi. No quería nada más que unirse al lado de su hijo, y estaba fallando miserablemente. Tenía miedo de la reacción de Naruto ya que no podía predecir lo que le haría a Obito. Primero había estado gritando que quería hablar con él, salvarlo, sacarlo de las sombras, y sus ojos brillaban con la misma determinación que estaba declarando. Pero en el siguiente momento esa resolución se quebró, y Minato pudo ver claramente que la duda se filtraba. El poder cegador que había explotado de Naruto después asustó a Minato. Estaba lleno de rabia y emociones que nunca hubiera pensado asociar con su hijo. Él mismo ni siquiera estaba seguro de sus propias emociones, pero estaba seguro de una cosa: nunca dejaría que Naruto se hundiera en el pozo de la venganza. Minato negó con la cabeza para aclarar sus pensamientos y se concentró. Hubo otro destello de chakra, otro salto y otro fracaso. Minato dejó escapar un gruñido animal en su frustración, sus manos difuminaron a través de los signos necesarios con las manos, el chakra ya giraba dentro de sus espirales como el tornado que estaba a punto de desatar. Se detuvo, se quedó quieto por un breve momento, y soltó todo de una sola vez. El jutsu de viento explotó, desterrando el espeso polvo y los escombros, finalmente liberándolo de su ceguera mientras el aire se limpiaba. Minato parpadeó un par de veces para aclarar sus ojos antes de mirar a su alrededor. La batalla que lo rodeaba estaba cerca del final. Había significativamente más clones en el suelo que en sus pies.
Quizás cerca de una docena eran los únicos que quedaban peleando, e incluso ellos estaban siendo eliminados lentamente. El resto podría lidiar con ellos. En cambio, se concentraría en encontrar a su hijo. Entrecerró los ojos mientras buscaba. No era difícil ahora que podía ver. El chakra dorado brillante de Naruto brillaba cada vez que se lanzaba a la cueva oscura mientras saltaba hacia Obito, pero seguir su movimiento y unirse a su hijo era significativamente más difícil que detectarlo. Esta vez buscó el sello permanente que había elaborado cuidadosamente en la espalda de Naruto hace casi un año cerca de la frontera del país cuando todavía era Todoku. Libre de la carga que llevaba ahora, cuando no era su hijo del futuro, sino su hermano menor, luchando contra la pérdida de memoria. Minato dejó escapar un pequeño suspiro. Todo era mucho más fácil en ese entonces, para ambos. No tenía que preocuparse por la muerte de Kushina y su propia muerte, o por la caída de la palabra shinobi y el surgimiento de Madara y Jubi. Minato se aclaró la mente con un movimiento de cabeza, tenía otras cosas de las que preocuparse en este momento. Corrió a través de una cadena de señales con las manos y saltó alto, desatando cientos de kunai marcados en el suelo antes de aterrizar en la tierra con un ruido sordo. Luego cerró los ojos y se quedó quieto, buscando la energía de la naturaleza para agudizar sus sentidos para poder realmente concentrarse en el chakra de su hijo. Parpadeó de un lado a otro, desapareciendo y reapareciendo mientras los dos cuerpos atravesaban las dimensiones, desapareciendo solo para reaparecer un segundo después. ¡Ay! Esta vez consiguió el marcador. No la conexión completa, solo el ritmo de la pelea. Pero fue suficiente para finalmente unirse a su hijo. Un destello de su chakra y se fue, solo para reaparecer al lado de Naruto. Tan pronto como aterrizó, Minato inmediatamente fue a por su hijo, finalmente tuvo éxito cuando alcanzó la suave tela de la manga de Naruto, agarrándola como si su vida dependiera de ello. Las llamas del chakra lamieron su piel, pero no le hicieron ningún daño como lo haría el fuego real, simplemente lo calentaron y calmaron sus músculos doloridos. Se sentía similar a la energía de la naturaleza, pero aún diferente. No tan suave, ni definido, todavía salvaje, indómito y áspero con una densidad que superó todas sus expectativas. Un Rasengan rugió a la vida en la otra mano de Minato y fue empujado hacia Obito inmediatamente después de que había asegurado su agarre sobre su hijo. El Uchiha dejó que el ataque se le escapara y saltó hacia atrás para ganar algo de distancia. Aterrizó suavemente, su cuerpo brillando mientras se retorcía y se retiraba a su dimensión. Minato, utilizando la pequeña pausa en la pelea, levantó los ojos para finalmente encontrarse con los brumosos carmesí de su hijo. Minato le lanzó una mueca paternal de desaprobación, callando inmediatamente a su hijo, despejando los ojos de Naruto de la rabia abrumadora que previamente había atenuado su brillo omnipresente. El viajero del tiempo se enderezó y tímidamente se rascó la nuca. Lo siento, me dejé llevar. Minato resopló y negó con la cabeza. ¿Quién lo hubiera adivinado? ¡Qué linda escena familiar tenemos aquí!, se burló Obito, reapareciendo detrás de ellos, su voz fría y distante. Minato inmediatamente se dio la vuelta, arrastrando a Naruto con él para que estuvieran enfrentando a su enemigo en todo momento. Se veía exactamente como Naruto les había mostrado durante su consejo de guerra, el mismo que Minato había visto en los recuerdos de su futuro yo. Una simple túnica negra cubría la mayoría de sus rasgos, pero la viciosa máscara naranja con el patrón de llamas negras aún se destacaba. Minato apretó la mandíbula con tanta fuerza que sus dientes comenzaron a gemir bajo la presión. Minato finalmente abrió la boca, desesperado por poner palabras a lo que estaba sintiendo en ese momento, la ira, la decepción, pero falló y la cerró con un clic audible. El hombre, no, el chico frente a él era bajo, más bajo que Naruto pero aún más alto de lo que recordaba que era su último alumno. Su antigua presencia relajada se perdió. No pudo encontrar nada reconocible en el chico frente a él. Nada en su chakra y nada en su postura. Era frío, distante y arrogante. Todo completamente desconocido. Abrió la boca una vez más, pero falló por tercera vez. Finalmente cerró los ojos con fuerza, a pesar del peligro cercano, con la esperanza de que con el movimiento pudiera deshacerse de la creciente frustración. Pero no llegó ningún alivio. Al menos, no hasta que sintió la suave mano de Naruto en su hombro darle un ligero apretón. Lentamente abrió los ojos para mirar a su antiguo alumno. El Kage humedeció sus labios repentinamente secos y los abrió una vez más, esta vez logrando exprimir su voz ronca. ¿Por qué? Obito inclinó la cabeza hacia un lado con curiosidad en un movimiento casi confuso y repitió en un tono llano y aburrido, ¿por qué?
Minato se enderezó de su postura y dio un paso hacia Luchia, su voz se quebró. ¿Por qué no volviste a casa, Obito? Obito dio un repentino e inestable paso hacia atrás. Su postura se volvió rígida y tensa como si le hubieran abofeteado en la cara y no se hubiera dirigido simplemente a su nombre real. Después de un tiempo, sus músculos se relajaron una fracción, y su anterior arrogancia y conducta fría disminuyeron. No respondió de inmediato, masticando sus palabras detrás de la máscara fría por un momento. Cuando habló, su voz se quebró, pero no por la misma razón que la de Minato. Fue ronco por la ira. ¿A casa? Dejó escapar una sonora carcajada, con el borde afilado por la locura en ciernes. No tengo casa. Mi casa murió junto con Rin. Y lo mismo le pasó a Uchiha Obito. Está muerto. Ya no soy él, así que no me llames así. No soy nadie. No, Naruto también dio un paso adelante. Eres Obito. ¿No te acuerdas? Cállate. No quiero ser nadie. No quiero recordar. Pero me acuerdo, Minato continuó, su voz de ablandamiento. Recuerdo tus esperanzas y sueños. Recuerdo la forma en que siempre decías que definitivamente te convertirías en Hokage. Pero yo no me importa. Obito rugió y corrió hacia el Kage, con el kunai ya en la mano y listo para cortarle el cuello. Minato no esperó a que llegara Obito. Se arrojó a un lado, la manga de su hijo todavía apretada con fuerza en su puño, y arrojó a Naruto fuera del alcance del ataque. El rubio viajero del tiempo chocó contra el duro suelo con un gruñido de sorpresa, pero inmediatamente se puso de pie, ya en movimiento para volver a la pelea. Minato saltó, sus pies y puño arremetieron con precisión mortal, pero sus ataques se deslizaron a través de Obito como si no fuera más que aire vacío. Naruto se unió a la pelea con un rugiente Rasengan, afilado por el viento y el fuego. Resplandecía con una luz brillante, como el acero al rojo vivo en las manos de un herrero experimentado antes de convertirse en la espada más afilada. Gritó mientras mordía el aire, y Naruto lo golpeó contra el pecho de Uchiha, pero no pudo hacer un contacto sólido. Se deslizó a través de su pecho fácilmente, sin encontrar resistencia hasta que golpeó el suelo debajo de Obito. Uno de los clones de la sombra de Naruto apareció, sacrificándose para detener uno de los ataques de Obito que apuntaba al punto ciego de Minato, desapareciendo poco después cuando fue golpeado en el medio de su cara. Su original giró hacia un lado para enfrentarse a su oponente e inmediatamente se arrojó sobre él. No había necesidad de un jutsu grande o elegante, solo la velocidad cuenta en esta batalla. Y en eso, tenían la ventaja. Simplemente no habían descubierto cómo utilizar su ventaja, o más específicamente, cómo podían obligar a Obito a permanecer sólido durante el tiempo suficiente para que al menos uno de sus ataques lo alcanzara. Minato miró a su hijo, lo miró a los ojos y sostuvo la mirada por un momento, luego asintió con la cabeza cuando vio la comprensión que brilló a través de ellos. Antes de la batalla, habían repasado varias tácticas sobre cómo podrían obligar a Obito a dejarles una oportunidad, y ahora era el momento de ponerlos en movimiento. Naruto metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño trozo de papel. Se acercó un poco más al dúo de luchadores, y cuando Minato saltó hacia atrás para ganar algo de espacio, Naruto golpeó el suelo con la etiqueta. Una barrera azul tenue cobró vida inmediatamente alrededor de Obito, el interior ya chirriaba con la electricidad desatada mientras bailaba entre los cuatro lados y el cuerpo de Obito. Una tormenta compacta atrapada con tantos rayos como el pequeño sello pudo manejar sin la necesidad de demasiada preparación y con una activación súper rápida. Al menos, así lo llamó Minato. La energía chispeó contra la piel de Obito, miles de voltios bailando entre su cuerpo y la parte exterior de la barricada. Naruto frunció el ceño cuando después de un solo espasmo de sus brazos, el Uchiha se quedó inmóvil dentro de la tormenta, mirando triunfalmente a los dos rubios. El poder aulló una vez más dentro de la barrera, que se estremeció y colapsó sin ceremonias, dejando un leve olor a ozono y un Uchiha imperturbable. Solo el ligero, casi invisible movimiento de su hombro derecho y la molestia en sus ojos indicaron que había recibido un golpe. «¿Eres molesto?», murmuró Obito a Naruto, moviendo lentamente su hombro y probando los músculos. De repente se detuvo y corrió hacia Naruto con tanta velocidad y rabia como lo hizo el rubio hace solo unos minutos. Naruto inmediatamente se apartó de su camino, un Rasengan a medio formar ya giraba en su mano derecha, pero se vio obligado a detenerse. Zetsu emergió del suelo a sus pies, lo que lo obligó a hacer una pausa en su movimiento por un segundo para evitarlo, luego de repente lo sintió. No fue un puñetazo, ni dolor, sino un giro profundo en su estómago, doblando su cuerpo de una manera antinatural. Trató de saltar, intentó moverse, pero le robaron la oportunidad.
Las dimensiones ya giraban en espiral sobre su cuerpo, succionándolo por dentro. Minato respiró hondo y lo dejó ir junto con el nombre real de su hijo, sin importarle quién lo escucharía, ya corriendo hacia su exalumno. Obito tarareó descaradamente y siguió a Naruto a la otra dimensión. Minato se congeló en el lugar donde Obito había desaparecido, la mente ya giraba para encontrar el sello Iraisen de su hijo. Pero al igual que durante el juego anterior de etiqueta, fue una causa perdida. Y esta vez no reaparecieron al otro lado de la cueva. Obito los separó a propósito y no dejó ir a Naruto, manteniendo las puertas cerradas con cuidado. Obito tenía razón. Tu hermano causa demasiados problemas, dijo una voz seca junto a Minato, e inmediatamente volvió su atención hacia Zetsu, observando con atención cómo emergía lentamente del duro suelo. Fue la primera vez que Minato pudo enfrentarse a la criatura real y finalmente verla por sí mismo. Naruto ya se lo había contado, pero enfrentarlo era diferente a imaginarlo. Era muy similar a los otros clones pero aún diferente, más definido, pero también más siniestro. La mitad blanca de su rostro dividido sonrió, la otra mitad oscura no reflejaba la emoción en absoluto. Me gusta, ¿sabes? Es gracioso, chirrió otra voz, muy diferente a la anterior, que inmediatamente respondió, cállate. ¿A dónde lo llevó Obito? Minato rugió, pero no esperó una respuesta. Un kunai parpadeó y bailó en su mano antes de aterrizar junto a Zetsu. Entonces Minato se fue. Un milisegundo después, el Kage reapareció junto a la criatura aturdida, dando más peso a su pregunta por un Rasengan giratorio. Zetsu se giró hacia un lado, pero la bola de chakra que giraba todavía mordía su carne, arrancando un gran trozo de su costado. Zetsu tropezó, pero aún pudo contenerse mientras se tambaleaba hacia atrás. Los ojos de Minato se lanzaron sobre su costado donde aterrizó el golpe directo, pero debajo de la tela rasgada encontró una superficie blanca y lisa donde había esperado ver trozos de sangre y costillas acusadoras. Sus ojos se entrecerraron cuando Zetsu se enderezó, la herida se curó con el leve silbido del vapor. Los bordes lacerados se fusionaron lentamente hasta que la herida se cerró completamente sin ningún indicio del trauma abierto anterior. Te preguntaré una vez más. ¿Dónde está Obito? Minato levantó uno de sus kunai especiales, dando un paso amenazante hacia adelante. Zetsu reflejó el movimiento hacia atrás. De una sola vez has arruinado una estrategia extensamente preparada. Sabía todo sobre ti. Observé cada uno de tus pasos. No deberías saber sobre este lugar. No deberías saber sobre Obito o sus habilidades. Y tú y los shinobi de las otras aldeas deberían haberse odiado unos a otros. Zetsu miró a su alrededor mirando a los shinobi extranjeros uno por uno, antes de volverse hacia Minato. Sin embargo, aquí estás, luchando uno al lado del otro. Tengo curiosidad. La criatura inclinó la cabeza hacia un lado, enfatizando sus propias palabras. ¿Ese chico, quién es realmente? Pensé que lo sabías todo, Zetsu, se burló Minato, haciendo girar uno de sus kunai en su dedo. Ahora puedes elegir, puedes responder mi pregunta de buena gana o puedo hacerte responder. Naruto tropezó mientras se materializaba en la otra dimensión y golpeaba algo fuerte. Parpadeó ante el repentino dolor y se dio cuenta con los ojos muy abiertos de que estaba rodeado de cubos. Naruto miró a su alrededor apresuradamente, pero no había nada a su alrededor además de los cuboides dispuestos al azar y de diferentes tamaños. Entrecerró los ojos en la oscuridad, esperando a que se ajustaran y detectaran el borde de la oscuridad, pero el vacío parecía no tener fin. No pudo disfrutar del turismo sin ser molestado. Tuvo que saltar fuera del camino para evitar uno de los ataques de Obito cuando un shuriken gigante se precipitó directamente hacia su corazón y se hundió en el duro suelo donde había estado parado hace un momento. Naruto se sentó en la parte superior del cuboide más alto, con los ojos ya errantes para localizar a su atacante, pero no pudo localizar a Obito. Entrecerrando los ojos, aprovechó el poder que Kurama estaba más que ansioso por proporcionar. Sus ojos azules se transformaron lentamente, sus pupilas se cortaron en una estrecha línea vertical, sus iris se moldearon gradualmente desde un azul vibrante, pasando a través de toda la rueda de colores hasta que se estableció en un tono dorado brillante. Lo sintió casi de inmediato. Una sensación familiar de empujón en la parte posterior de su cabeza, tirando de sus sentidos hacia un lugar donde hace un segundo no había sentido nada. Pero ahora, la ominosa presencia palpitaba, casi irradiaba. El poder comenzó a inquietarse cada vez más dentro de él ahora que lo había provocado. Pensó en contenerlo por un segundo, pero lo descartó y continuó estirándose bajo su piel hasta que le rompió las venas.
Un infierno dorado de pura energía cobró vida alrededor de su cuerpo, las llamas parpadearon ferozmente en su hombro, ardiendo contra su pecho. Naruto dejó escapar un gruñido que burbujeó ferozmente desde las profundidades de su pecho. Con un destello de chakra, se dirigió hacia el escondite de Obito, y con un simple movimiento de su brazo mejorado con chakra, demolió la formación antinatural. El polvo y los escombros llovieron por todo el lugar, cegando su vista pero no sus sentidos. Sintió que Obito se alejaba y luego se sentaba a unas pocas cuadras de distancia. El polvo se aclaró gradualmente y reveló un cráter gigante donde hace un segundo se encontraba el majestuoso bloque, Naruto de pie con los brazos cruzados desafiantes sobre su pecho en medio de la destrucción. Los cubos más pequeños más cercanos se deslizaron hacia un lado y colapsaron, excavando y estrellando a los demás en su camino, aumentando el daño aún más. La intención de Naruto con el puñetazo no era realmente lastimar, sino canalizar parte de su frustración. Obito desapareció de su lugar anterior solo para volver a materializarse gradualmente en la parte superior de otro cubo más lejos para inspeccionar el daño desde una distancia segura, finalmente enfrentándose a Naruto. Dejó escapar un zumbido e imitó al rubio, cruzando las manos sobre su pecho. Cada uno esperaba que el otro hiciera el siguiente movimiento, Naruto extrañamente negándose a correr a ciegas como un toro. Incluso si Obito era el tapete rojo de Naruto. La primera vez que Naruto lo vio, su mente se había vaciado por un segundo solo para ser recargada con algo más, algo extraño para él, un sentimiento que hasta ahora despreciaba con todo su corazón. Ira, rabia y venganza. Venganza que repentinamente brotó de las profundidades de su conciencia, derritiendo su cordura y todo lo que amaba. Y le tenía miedo. Miedo de esta emoción desconocida, miedo del concepto extraño, miedo de seguir un camino diferente. Eligió otro camino, completamente diferente al de Sasuke. Quería perdonar los pecados de Obito, quería sanar y seguir adelante, pero ahora que finalmente estaba enfrentando al hombre aquí y ahora, se encontró incapaz de hacerlo. Se tragó sus sentimientos y ansiedad y entrecerró la mirada cuando el Sharingan solitario pero aún penetrante de Obito, se endureció bajo la superficie fría de la máscara. Este sentimiento, musitó el Uchiha, masticando la última palabra. Conozco este chakra, pero es diferente. Sin embargo, estoy seguro de una cosa. No deberías tenerlo. El Kyuubi ha sido alojado por Kushina y no está sostenido por alguien como tú. Naruto levantó su hombro en un intento de dejarlo caer casualmente, pero se detuvo a mitad de camino. ¿De verdad importa, bastardo? Siseó con más veneno que había pretendido originalmente, la voz no se empapaba de ira, sino de molestia. Los hombros del hombre temblaron en lo que Naruto interpretó como una risa, y se encogió de hombros. No. En realidad no. Solo has hecho mi trabajo mucho más fácil para que... Naruto arqueó una ceja interrogante. Es más fácil capturar el Kyuubi. Pruébalo, gruñó Naruto. Quería continuar, quería ser arrogante, simplemente saltar y darle un fuerte puñetazo en medio de la cara de Obito. Pero en lugar de eso, bajó su impulsividad, relajó su postura y dejó escapar un suspiro. Sé por qué estás haciendo esto. Oh. Obito levantó un brazo y golpeó el costado de su máscara. El movimiento habría sido descarado si no hubiera existido el tono helado que cortó sin piedad el silencio. Entonces dime. Naruto vaciló, pero solo por un segundo. ¿Quieres a Rin de vuelta? Eso lo entiendo. Pero el camino que elegiste está mal, y no sé por qué diablos lo elegiste. Tú y yo, somos lo mismo, ¿sabes? Más de lo que te das cuenta. Yo conozco tu dolor, tu anhelo. Sé cuánto duele. No te conozco, y tú no me conoces a mí. No sabes nada, siseó Obito y desafiante cruzó los brazos frente a su pecho. Te equivocas, Obito. Te conozco. Sé de tu pasado. Sé de tu rivalidad con Kakashi, de tus sentimientos por Rin. Naruto dio un pequeño paso hacia el chico tenso y ahora silencioso y continuó con más confianza cuando Obito no retrocedió de su lento acercamiento. ¿Crees que Rin estaría feliz con esto? ¿Crees que ella querría que hicieras esto por ella, que aprobaría lo que estás haciendo? ¿Qué estás planeando hacer? ¿Entiendes que robar el Kyuubi de Kushina la mataría? Minato lucharía para salvarla hasta su último aliento. Naruto entrecerró los ojos y dejó escapar un suspiro tranquilizador y continuó. Sé que Rin no querría su muerte. Ella estaría enojada. Avergonzada. Decepcionada. Traicionada. La lastimarías. Si te quedas en esta ruta, estas no solo los matarás, sino que traerás destrucción a todo el mundo. Matarás a miles tratando de capturar a los 9 Biju, dijo Naruto.
Entonces déjame capturarte, ladró el hombre rotundamente, sus brazos ya se levantaban, las manos aplaudiendo juntas con una señal de carnero. Sé un buen chico y quédate aquí mientras me deshago de ese grupo molesto que trajiste aquí. Los ojos de Naruto se abrieron, esta vez con alarma, cuando el cuerpo de Obito se inclinó, se retorció y desapareció dentro de un vórtice giratorio. Movió su cabeza alrededor, chakra ardiendo para sentir el Uchiha pero fallando por completo. Todo estaba vacío y en silencio. Se quedó solo en el infinito abismo negro. Minato giró hacia un lado un segundo antes de que Zetsu intentara golpearlo en el medio. El aire salió de sus pulmones mientras corría hacia su atacante en el momento en que sus dedos tocaron el suelo. Se giró en el aire y le dio un suave golpe en el hombro a su enemigo, aterrizando frente a él para darle un puñetazo. Su oponente no se dio cuenta, pero un pequeño sello invisible se deslizó de sus dedos para asentarse donde había tocado el hombro de Zetsu, un punto de aterrizaje seguro para el futuro. Los labios de Minato se volvieron ligeramente hacia arriba en triunfo mientras el sello pulsaba silenciosamente junto con los latidos de su propio corazón. Sin embargo, por un momento, encontró otro sello, uno que parpadeaba débilmente y que había estado buscando desesperadamente desde que su hijo desapareció. Inmediatamente se aferró a la débil señal, aferrándose desesperadamente a la débil conexión como si su vida dependiera de ello. El aire se estremeció de repente frente a Minato, y se estremeció varios pasos hacia atrás, perdiendo la conexión tan pronto como Obito se materializó por completo. Dejó escapar un gruñido y lanzó uno de sus kunai a su antiguo alumno. Sin embargo, pasó inofensivamente a través de él. Pero su acto no fue infructuoso. En el momento en que el arma debería haber tocado a Obito, la conexión entre Minato y el sello de Naruto pulsó débilmente por un momento antes de volverse al olvido. Minato entrecerró los ojos mientras los engranajes de su mente giraban. Se separó más los pies y corrió hacia Obito como un toro mientras lanzaba una lluvia continua de kunai a su oponente. Cuando la primera arma alcanzó el Uchiha, el Hokage también alcanzó el débil sello de Naruto. Con un vigoroso parpadeo de su chakra, lo agarró, alimentando la conexión y acercándolo más y más hasta que pudo sintonizarlo correctamente. Otro destello de su esencia y se fue de la dimensión para unirse al lado de su hijo una vez más. Obito se enderezó y recorrió con la mirada el lugar cuando sintió movimiento. Varios shinobi se acercaron a él lentamente, formando y cerrando con cautela un círculo alrededor de él y Zetsu. ¿No se dejaron otros clones en pie? Todos y cada uno de ellos yacían en el suelo, muertos o inconscientes. Otro ninja de Sand se unió, el círculo cada vez más pequeño a su alrededor con cada segundo que pasaba. Obito entrecerró los ojos ante la amenaza entrante y mantuvo la mirada en el ninja más cercano y peligroso. Jiraiya mantuvo sus manos en un sello de carnero. El Uchiha fue literalmente capaz de sentir cómo el potente chakra zumbaba inquieto dentro del Sannin. Se acercó un poco más, los ojos se entrecerraron en ranuras enojadas. Estaba a solo unos metros de distancia, cuando Zetsu entrecerró los ojos. Fue suficiente. Jiraiya soltó el chakra y su cabello explotó. Rugió hacia los dos hombres como lo haría un león de verdad, con colmillos de agujas blancas y mortales listas para desgarrar su carne. El hombre no emparejado se hundió de inmediato en el suelo mientras el ataque atravesaba inofensivamente a Obito. Un tentáculo salió disparado esta vez, demoliendo todo lo que se interponía en su camino junto al indiferente Uchiha, quien solo entrecerró los ojos ante los inofensivos ataques. Hemos terminado aquí, dijo Obito rotundamente al Sannin y miró a sus espaldas al Zetsu que reaparecía. Sus ojos se encontraron, conversando en silencio hasta que siguieron a Minato a la otra dimensión. El chakra mordaz giró alrededor de Naruto como un verdadero infierno del infierno, demoliendo uno de los inocentes cubos en un instante. El rubio dejó escapar un gruñido de frustración y golpeó el duro suelo a sus pies, cuando no pasó nada además de la destrucción. Infantilmente esperaba que si dejaba salir suficiente chakra podría atravesar la dimensión, al igual que Obito, y salir de esta trampa. Algo zumbó en la base de su columna vertebral y, una milésima de segundo después, una nueva presencia cobró vida a su espalda. El Jinchuriki inmediatamente se dio la vuelta para saludar a Obito con un puñetazo bien dirigido, pero sus ojos se conectaron con azul eléctrico en lugar de rojo furioso. Naruto se congeló en medio del movimiento, pero el impulso no le permitió detenerse por completo. Tropezó y finalmente se detuvo unos pasos más. «Oye», lo saludó Minato con torpeza, rascándose la nuca. Naruto se enderezó lentamente y levantó los ojos, brillando con molestia e ira, pero también con alivio.
Saltó entre golpear o abrazar a su padre por un segundo antes de decidirse por el último. Respondió al débil saludo de su padre con un igualmente débil "Ei", que murmuró en su hombro. Naruto dejó escapar un suspiro y dio un paso hacia atrás. No es que sea un ingrato, ya sabes, pero ahora también estás atrapado aquí. Minato se encogió de hombros y miró alrededor al lugar extraño. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vamos a volver? Naruto insistió en el tema, pero el Kage se tomó su tiempo y saltó hacia el cuboide más cercano y aterrizó en cuclillas. El más joven dejó escapar un suspiro y saltó junto a su padre. Oye, ¿puedes oírme? ¿O me estás ignorando a propósito? Cállate. Minato agitó una mano hacia el molesto adolescente y cerró los ojos en concentración. No tuvo tiempo que perder en una explicación. Primero tenía que verificar su teoría. Esperaba tener razón. Allí. Un pequeño parpadeo de uno de sus sellos en el mundo real, fuera de la dimensión de Obito. Lo más probable es que Obito haya tenido que esquivar un ataque. Era corto, demasiado indefinido para un transporte de cuerpo completo. Naruto entrecerró los ojos y observó en silencio cómo los labios de Minato se volvían hacia arriba y bajaba la mano para tocar suavemente la superficie del cuboide. Sintió una pequeña oleada de chakra y vio como un pequeño sello saltaba de sus dedos y se posaba en el cubo. Pulsó durante otro latido antes de desaparecer de sus sentidos, como si nunca hubiera existido. ¿Qué estás haciendo? Naruto susurró, la voz ondeando con interés mientras se inclinaba más cerca de su padre. Puedo sentir mis sellos de aterrizaje cuando Obito se mueve entre las dimensiones, Minato finalmente explicó y saltó a otro cuboide para repetir el proceso, Naruto pisándole los talones. Así es como pude llegar aquí en primer lugar. A partir de ahora, puedo seguirlo aquí, pero necesito más de mis sellos de este lado. Genial, exhaló Naruto sin disimular el asombro. Minato se enderezó y miró a su compañero. Échame una mano. Necesito llegar tan alto como podamos. El rubio asintió y dos clones aparecieron. Sus manos se cruzaron de inmediato, creando un trampolín humano. Esperaron pacientemente a que Minato lo pisara para poder lanzarlo alto, lo que hicieron un segundo después. Cuando Minato alcanzó el punto más alto, lanzó una lluvia de kunai marcados en todas direcciones, creando cientos, fácilmente miles, de puntos de aterrizaje seguros para él. Incluso si Obito tratara de deshacerse de los kunai, no podría detectarlos a todos en un corto periodo de tiempo. Minato aterrizó en cuclillas con un suave ruido sordo, y se volvió hacia Naruto con una amplia y satisfecha sonrisa en su rostro. Hecho. Pero tenemos que cronometrar esto perfectamente. Si queremos dejar esta dimensión tenemos que acabar con él en el otro lado. Solo puedo sentir mis sellos en el otro lado cuando Obito viaja entre el mundo real y este. ¿Y si no regresa? Naruto se golpeó las mejillas con un creciente nerviosismo, su voz temblaba de preocupación. ¿Qué pasa si estamos atrapados aquí para siempre? Comenzó a caminar de un lado a otro mientras continuaba bajando por el camino hacia el pánico. Vendrá, dijo Minato, su voz tranquila y controlada mientras seguía la frenética marcha de su hijo con sus ojos, una pequeña sonrisa ensombreciendo sus labios. Pero su voz calmó a Naruto solo un poco, y se detuvo, aunque solo sea por un segundo, antes de que sus ojos se abrieran. ¿Qué pasa con los demás? Naruto de repente gritó y agarró el hombro de su padre con más fuerza que originalmente había pretendido, sus dedos se clavaron en la carne del Kage, haciéndolo hacer una mueca de dolor. Pueden cuidarse solos. Son bastante fuertes, respondió Minato mientras le quitaba los dedos a su hijo. De repente se congeló cuando algo le dio un codazo en la parte posterior de la cabeza. Fue como un leve destello en su mente, una pequeña onda. Luego, la sensación estalló repentinamente, y por una fracción de segundo sintió claramente miles de sus sellos en la otra dimensión. El dolor lo golpeó inmediatamente con la velocidad de su propio Iraishin. Le apuñaló en la parte posterior de la cabeza y se fue tan rápido como había venido. Un gemido demacrado escapó de su mandíbula fuertemente apretada y recorrió con la mirada el lugar, buscando a Uchiha. Las cejas de Naruto se fruncieron con preocupación, pero sintiendo la repentina inquietud de su padre, también se preparó para un ataque. Naruto alcanzó el chakra de Kurama, una pequeña llama parpadeando en su hombro. Todavía miraba a su padre de vez en cuando para asegurarse de que estaba bien. Los vio instantáneamente. La repugnante y pegajosa sensación de gotear malicia. Entrecerró los ojos y asintió con la cabeza hacia el cubo más cercano, y Minato entendió el movimiento de inmediato. Se acercó a su hijo para enfrentarse a sus oponentes.
Sus tendones estaban tensos, listos para evitar un golpe o comenzar su propio ataque. No tuvieron que esperar mucho, la voz de Obito atravesó el frío silencio de la anticipación en el aire, su filo ronco y áspero. Minato tiene razón. Deberían preocuparse por ustedes mismos. Los dos rubios se tensaron aún más, sus músculos crujieron por la presión cuando Obito y Zetsu salieron de las seguras sombras de un cuboide. El Uchiha silenciosamente recorrió con los ojos el lugar, mirando tranquilamente cada kunai marcado en su camino hasta que se detuvieron. Ambos dieron un paso hacia atrás para ganar más espacio. Naruto inhaló y lo dejó salir, estabilizando su respiración y su cuerpo para tomar prestado el poder de la naturaleza a su alrededor. Nada se movió durante un largo segundo, pero tampoco ningún poder surgió en el cuerpo de Naruto. No había animales, ni árboles, ni tierra, nada a su alrededor que contuviera el chakra de la salvia. Todo estaba muerto. Los ojos de Naruto parpadearon entre los dos, y dejó escapar un gruñido cuando los labios desiguales de Zetsu se volvieron hacia arriba en una sonrisa de complicidad y burla. El rubio entrecerró los ojos y dejó que el poder de Kurama se liberara. Primero parpadeó bajo su piel, luego explotó en un infierno dorado, incluso más brillante que el sol mismo. Naruto se dio la vuelta, mientras todo el poder de Kurama cobraba vida. En ese momento, se lanzaron a la acción como un velocista al sonido de un arma. Minato irrumpió hacia Obito, y desaparecieron de su vista en un instante. En el mismo momento, Naruto saltó hacia Zetsu, las llamas de Kurama lamiendo con avidez su cuerpo mientras corría hacia adelante. Levantó un brazo de chakra y una bola de color negro ébano cobró vida entre sus dedos. Lo empujó hacia adelante y golpeó carne sólida. El ataque mordió el músculo blanco como la nieve de la criatura, arrancando un gran trozo de su pecho, pero de repente se detuvo. Con un silbido enojado, empujó más, y la Biju-dama finalmente se movió, pero solo una pulgada antes de detenerse nuevamente, el poder dentro de ella desapareció. Naruto miró a su oponente para encontrarse con sus ojos, su rostro indiferente, casi aburrido. Reunió más chakra y lo forzó más con otra pulgada, arrancando más del músculo blanco artificial. Zetsu no aulló ni se movió. Solo entrecerró los ojos, lentamente, casi perezosamente, levantó su brazo negro, sus dedos se enroscaron alrededor del brazo extendido de Naruto. El rubio parpadeó sorprendido cuando el hasta entonces estoico rostro de Zetsu se transformó en una amplia sonrisa. Algo se agitó dentro de él, y no era solo Kurama sino un siniestro estremecimiento en sus entrañas, una sensación de que tenía que salir de su alcance lo antes posible. Trató desesperadamente de arrancar su brazo del agarre de la criatura, pero falló miserablemente. El agarre de hierro de Zetsu era inamovible. Sintió un tirón dentro de sus bobinas de chakra, y las llamas doradas se estremecieron y se desvanecieron a su alrededor. Naruto se sacudió violentamente, su poder desapareció rápidamente, su cabeza repentinamente dio vueltas y era demasiado pesada para mantenerse erguida, sus rodillas se debilitaron rápidamente. Cordeles de tinta negra brotaron del brazo negro, y Naruto lo miró, horrorizado mientras se retorcían sobre su piel, dudó por un segundo, luego de repente se abalanzó sobre su brazo y atravesó su piel. El dolor no fue mucho más que la picadura de un mosquito cuando se rompió, pero sí dolió cuando las enredaderas comenzaron a moverse hacia adentro. Naruto podía sentirlos mientras se frotaban contra sus músculos mientras hacían tapping, buscando algo. Cayó de rodillas por el dolor que lo ataba cuando finalmente encontraron a su presa en lo profundo de su carne y se adhirieron a sus espirales de chakra para succionarlo de su energía. Con sus reservas y conciencia que se desvanecían, buscó en su parte más profunda para reunir suficiente chakra para un último y desesperado ataque. No podría tirarlo, pero confiaba en que Kurama sería capaz de lidiar con el daño que estaba a punto de causar. El chakra se agitó en su palma, débil y apenas visible, pero aún lo suficiente como para formar una bola que giraba lentamente. Luego buscó más, lo agarró, tiró de él, lo forjó y luego lo mezcló en el orbe y empujó su Rasengan aumentado con chakra de viento hacia el brazo de Zetsu que aún estaba unido al suyo. La técnica trinaba como un pájaro. Podía sentir la leve ola en sus palmas antes de que explotara. Una luz blanca cegadora abrumaba su visión y la oscuridad interminable del vacío que los rodeaba, iluminando partes de él que probablemente no habían sido tocadas por la luz durante milenios. Naruto cerró los ojos con fuerza. La luz literalmente quemó sus iris, y le dolía más y más con cada segundo cuando el chakra del viento los mordía, a pesar de que estaban cubiertos por sus pestañas. Pero afortunadamente también sintió como los hilos se partieron uno por uno, y el agarre de Zetsu desapareció cuando el último se rompió.
Tropezó fuera del alcance del ataque, pero aún podía sentir los cientos de hojas de viento afiladas que le habían perforado la carne. Finalmente, el ataque cesó y la palabra a su alrededor se calmó. Abrió lentamente los ojos cuando no escuchó ningún movimiento, pero lo único que vio fue un desorden borroso. Una gran mancha verde con manchas marrones y una mancha azul y blanca aún más grande encima de eso. Le dolía el brazo siguiendo un patrón calculable, un ritmo familiar en sincronía con los latidos de su propio corazón. Un sonido demasiado reconocible zumbó junto a su oído, y la malicia que se filtraba de Obito lo pateó más fuerte que uno de los golpes de Sakura. Dio un paso para ganar espacio, pero tropezó con una roca solitaria. Podía escuchar el aire brillar a su lado, causado por la técnica de Uchiha. Se tensó y se preparó para un ataque cuando hubo un leve ruido sordo y arremetió cuando alguien lo tocó. Pero su golpe fue detenido por una mano, cálida y familiar, y el mundo se retorció a su alrededor. Su estómago y su mente dieron vueltas inquietas mientras saltaban entre las dimensiones. Había pasado un tiempo desde que Minato había usado el Iraisen con él, pero aún recibía con alivio este retorcido sentimiento. Cuando sus pies finalmente se encontraron con tierra firme, no pudo soportar su peso en su desorientación, y cayó al suelo con un fuerte golpe. La hierba suave y el musgo debajo de su mejilla se sintieron más cómodos y acogedores de lo que deberían haber sido. Aspiró con avidez el dulce y vivo aroma de la naturaleza que lo rodeaba después de haber experimentado el vacío estéril y aislado de la dimensión de bolsillo de Obito. Pero no pudo disfrutar de la quietud por mucho tiempo. Hubo un silbido cerca de él, el ruido de la dimensión de Obito abriéndose, girando y girando cerrándose. Rodó en la otra dirección, alejándose del zumbido tan rápido como pudo para ganar tanta distancia entre él y Obito que solo pudo lograr. Las armas repicaron con un ruido agudo en el lugar que ocupaba anteriormente. Hubo un rasguño cuando un kunai no se encontró con otro sino con algo diferente, luego algo se rompió. Finalmente sintió que el chakra de Kurama se agitaba, llenando sus espirales casi vacíos y abriéndose camino hacia la herida en sus ojos y brazo, y el dolor disminuyó lentamente. Lanzó desesperadamente una vez más hacia un lado cuando escuchó un suave golpe en la hierba verde, cuando alguien aterrizó a su lado, pero se detuvo con su siguiente inhalación. Aún no podía ver la figura con claridad con sus ojos todavía punzantes y su mente bulliciosa, pero el olor de su padre era inconfundible. El olor a pepino verde crujiente y hierba recién cortada. Sacudió la cabeza y parpadeó para eliminar la neblina de sus ojos. Dejó que una mueca amarga se extendiera por su rostro cuando se obligó a sentarse. El movimiento fue seguido por una dura protesta de sus músculos. Minato apretó su brazo, pero tan pronto vio la áspera mueca de dolor de Naruto ante el contacto, aflojó su agarre sobre él. Sus cejas se alzaron con preocupación. ¿Estás bien? Naruto dejó escapar otra mueca de dolor mientras Minato lo levantaba tan suavemente como podía. Sí, pero aquí hay un consejo. Nunca dejes que las cosas negras te toquen. Minato finalmente lo levantó, sus manos lo sostuvieron hasta que Naruto se las quitó. El poder de Kurama se estaba extendiendo dentro de él, llenándolo lentamente de la cabeza a los pies, hasta que finalmente llenó su brazo dolorido, cosiendo tejidos rotos y aliviando su dolor y cansancio casi por completo. Parpadeó rápidamente y con cada aleteo su visión era más clara hasta que era perfecta. Solo quedaba una tenue sombra, una pequeña y constante tensión, un recordatorio de lo sucedido. No estaba preparado. A pesar de su experiencia previa, su poder, el segundo violinista de Madara fue casi capaz de dejarlo completamente indefenso. No sabía sobre el poder de absorción de chakra de Zetsu. Eso era nuevo para él. Tal vez una nueva técnica, o tal vez estaba allí antes de que él simplemente no haya tenido la oportunidad de usarla contra Naruto en el pasado. Futuro. ¿Lo qué? Sacudió la cabeza y dejó escapar un gruñido bajo y frustrado, que resonó en todo su cuerpo cuando Kurama se unió a él en el momento en que Obito y Zetsu se sincronizaron frente a ellos. Sus posturas eran relajadas, superiores, e incluso Naruto no podía ver bajo la máscara de Obito, podía sentir la sonrisa burlona debajo de ella. No entendió. No lo entendió en absoluto. Él era poderoso. Era mucho más fuerte que Obito cuando vio que Kakashi lo mataba, pero aún así no pudo vencerlo. Ni siquiera podía vencer a Zetsu. Una mosca pequeña, un don nadie. Y aquí estaba, con el poder no de uno, sino fácilmente de dos o más Kage, pero aún golpeado, cansado y agotado de su chakra. ¿Y Minato? Pudo ganar contra Obito en el pasado, pero ahora no puede. Naruto no pudo deshacerse de la agitación, la incertidumbre y la sensación de que algo andaba completamente mal.
Pero no tuvo que vencer físicamente a Lucia. No estaba aquí para eso. Sus ojos se posan en la viciosa máscara naranja y sus ojos se agrandan cuando vislumbra una larga grieta en su superficie. Los bordes eran afilados, su línea recta, la marca reveladora de un corte de kunai que Minato había dejado atrás. Ahora, el ruido de arañazos anterior finalmente tenía sentido para él. Echó un vistazo a los ojos entrecerrados de su padre y echó la cabeza hacia atrás cuando Lucia se movió en el borde de su visión. La máscara dejó escapar otro grito agudo y de dolor, las grietas se multiplicaron y ensancharon en su superficie con el pequeño movimiento. Un pequeño trozo de naranja cayó sobre su hombro, varios más perdieron su agarre. Lucia entrecerró los ojos. Ya he gastado demasiado tiempo y energía contigo. Esta vez se terminará. Sin pensarlo dos veces, Naruto dio un pequeño paso hacia adelante y esto finalmente enfocó su mente hacia la batalla. Lucia inclinó la cabeza hacia un lado, otra pieza cayó al suelo de su máscara, mirándolo con curiosidad, esperando su próximo movimiento. Naruto no cargó, no acumuló chakra, simplemente se humedeció los labios secos para hablar después de una relajante exhalación. Detente, Obito. Aún puedes darte la vuelta. Simplemente perdiste el camino. Vuelve. Te mostraré el camino correcto. Todavía hay muchas cosas por las que vale la pena vivir. Naruto levantó una mano de bienvenida. Lucia soltó un bufido y gruñó. Te lo dije antes, no tengo hogar. Y no hay nada por lo que valga la pena vivir en esta realidad. Esta vez fue el turno de Minato de dar un paso y alinearse con Naruto. ¿No querías convertirte en Hokage, Obito? ¿No vale la pena vivir por esa meta? ¿Estás tratando de sermonearme ahora? ¿No es un poco tarde, Sensei? Obito se detuvo por un segundo, mientras su brazo avanzaba lentamente hacia su máscara. Otro pequeño fragmento cayó como un dedo tocó su superficie y continuó, su voz agria, sin embargo siempre llegas tarde cuando es importante. Nunca estás ahí cuando ustedes sean necesarios. En primer lugar, se dejó que me muera un dedo se deslizó entre la fría máscara de porcelana y la piel cálida y tiró de él con paso de caracol. El material gritó una última vez, la cara falsa se desmoronó gradualmente con cada pequeño movimiento de sus dedos mientras tomaba tranquilamente los fragmentos y los dejaba caer al suelo. Primero, la parte superior desapareció, revelando una frente llena de cicatrices y arrugas, las cejas fruncidas en una línea coherente por la ira. Obito continuó quitándose su máscara inútil fragmento a fragmento, revelando gradualmente un único molinete negro y carmesí en la cuenca del ojo, ardiendo de odio y desprecio. Minato retrocedió un paso, al mismo lugar en el que había estado antes. Su respiración era dificultosa, sus pulmones silbaban con cada exhalación. Obito tensó los músculos de su brazo, los dedos se curvaron bajo la última parte intacta de su máscara, y la arrancó de su rostro con un movimiento rápido y frustrado, finalmente revelando todo su rostro. Sus labios se fruncieron en un gruñido, revelando su diente mientras escupía, pero lo más importante, dejaste morir a Rin. Minato retrocedió violentamente otro paso, casi tropezando por la cruda emoción, la rabia en los ojos de Obito. Saber que era Obito detrás de la máscara era difícil. Pero frente a él, viendo las profundas cicatrices en su rostro, la piel arrugada en profundas arrugas. Pero lo más importante es el rostro retorcido por el disgusto, el odio y el desprecio. Eso no es cierto. Naruto gritó y se hizo a un lado, protegiendo a Minato de Obito y su mirada acusadora. Lucia soltó una risita sin humor, pero es verdad. Ni siquiera lo estaba negando. Naruto miró por encima del hombro a su padre. Los ojos del hombre aún estaban muy abiertos, su rostro mortificado, pero silencioso, sometido. Volvió su mirada hacia Obito. Si fue culpa de Minato, también fue mi culpa. Le juré a Kakashi que protegería a Rin. Kakashi también la dejó morir, se mordió Obito, con los brazos apretados en puños a los lados con rabia. Y tú, cuando esto termine, extraeré el Kyuubi y acabaré con este mundo. Y entonces podré volver a verla. Esto sacó a Minato de su éxtasis temporal. Sus ojos se agudizaron y su postura se enderezó. Dio un paso adelante, empujando a Naruto fuera de su camino. ¿Sabe por qué Rin muerto? Porque sé. Ella fue a buscar a usted. Obito entrecerró los ojos, pero no se movió de su lugar. Entonces Minato continuó. Es cierto que fui yo quien la envió en una misión a Kusa donde dejó el equipo para buscarte. Vi los informes. Incluso fui allí. Y sé que tú también estabas allí. Tú fuiste quien mató el ninja desaparecido que la apuñaló. Y la mató por venganza. ¿Tu punto es? Preguntó Obito. Su punto es, continuó Naruto en lugar de Minato.
Que no fue su culpa. No fue mi culpa. Y ni siquiera fue tu culpa. No fue culpa de nadie. Fue por el círculo de odio. Y el único que puede detener el odio es tú. Con perdón. Obito se quedó en silencio, dándole vueltas al pensamiento una y otra vez, antes de que su labio se torciera en una media sonrisa amarga, convirtiendo sus cicatrices en una mueca inquietante, luego, junto con cada rastro de emoción, desapareció de su rostro mientras miraba a Minato. Sí, Sensei, tenías razón. Yo estaba allí. Vi cuando él la atacó. Vi todo el odio en sus ojos y lo detuve, antes de que pudiera alcanzar a Rin. No lo maté, solo detuve al shinobi. Tenía toda la intención de matarlo, pero Rin suplicó por su vida. Ella me suplicó que no lo lastimara, y yo lo dejé irse y le perdoné la vida. ¿Sabes qué pasó en ese momento en que estuvo libre? Naruto negó con la cabeza. Me atacó en el momento en que solté sus manos. Y cuando le devolví el golpe, ¿sabes qué pasó después? Naruto apretó los dientes, sabiendo ya que no le gustará la respuesta, mientras Obito continuaba, Rin, una chica dulce e inocente saltó entre él y mi el ataque. No pude detenerme. Fui yo quien la mató. Fui yo quien la apuñaló. Me dio un gran placer romper al ninja faltante en pequeños pedazos después. No prediques sobre el perdón. El chakra de Obito estalló, vicioso y peligroso, Sharingan girando en su órbita mientras atacaba directamente a Minato. Un kunai brilló a la luz de la tarde, las chispas bailaron siniestramente en su superficie. El Kage entrecerró los ojos, toda su incertidumbre se desvaneció cuando la gravedad de la situación se hizo evidente. Movió las piernas para agarrarse, una mano levantada, el chakra azul eléctrico ya giraba en su mano, retorciéndose y arqueándose hasta que se fundió en una esfera perfecta. Se tambaleó. Naruto se tensó, mirando con los ojos muy abiertos, esperando que los dos chocaran en el medio del claro y se preparó para ayudar a su padre en ese momento que parecía extenderse interminablemente. Sus extremidades se sacudieron, ansiando saltar y ayudar a su padre, pero se contuvo para entrometerse. Los dos luchadores finalmente se encontraron, kunai empujó hacia adelante, Sharingan giró y Rasengan rugió. Entonces, de repente, el tiempo se enderezó por sí solo, sacudiéndose del paso del caracol anterior, luego acelerándose hasta que todo sucedió más rápido que la velocidad de la luz. Durante el tiempo que Naruto parpadeó, el compromiso terminó. Tanto Minato como Obito se quedaron congelados a algunos pasos el uno del otro, espalda, con las manos aún extendidas en el último movimiento de sus ataques. Naruto dejó escapar el aliento que estaba conteniendo hasta ahora, sus ojos se posaron sobre Obito, quien dejó caer su brazo. Los ojos de Naruto se abrieron cuando los labios de Obito se crisparon y se volvieron hacia arriba en señal de triunfo. Un hedor espeso, grasiento y metálico golpeó su nariz en el mismo momento en que las rodillas de Minato se doblaron. El Kage se tambaleó, dio un paso vacilante para enderezar el equilibrio, pero falló y se derrumbó de rodillas. Naruto actuó sin pensar. Sus músculos se contrajeron, las articulaciones se doblaron, los tendones se tensaron y saltó. Pero falló. Los cordeles salieron disparados del suelo y se rompieron alrededor de su tobillo, golpeándolo con fuerza contra el suelo, aturdiendo su cabeza y antes de que comprendiera lo que sucedió, se enroscaron alrededor de su cuerpo, atándolo de la cabeza a los pies. Su cabeza se aclaró en el siguiente segundo, sus ojos muy abiertos por el horror, plasmada en la escena que se desarrollaba frente a él. Su padre estaba de rodillas, Obito dando vueltas lentamente a su alrededor y cerrando la distancia centímetro a centímetro. El Uchiha se detuvo, levantó un brazo y tocó el hombro de Minato, el movimiento era irrealmente suave. Sensei, olvidaste una lección muy importante, Obito lo empujó juguetonamente y Minato cayó silenciosamente a un lado, su cuerpo se retorció mientras rodaba por el pequeño bache del suelo del bosque. Naruto finalmente pudo ver su rostro, congelado en su última emoción, rasgos retorcidos por el desconcierto, sus ojos muy abiertos, pero sin ver, brumosos. Nunca mires directamente a los ojos de un Uchiha, exhaló Obito, con voz engreída y burlona, pero Naruto no lo escuchó. Estaba concentrado en el abrigo empapado de sangre de su padre, en el carmesí cegador contra la tela blanca que lastimaba los ojos de Naruto, pero no podía apartarlos de él, y la tensión se hacía cada vez más grande con cada latido del corazón de Minato. Las hojas de hierba brillaban con la esencia carmesí mientras se balanceaban cuando Obito se acercó a él, se agachó, agarró un puñado de su cabello enmarañado pero sin teñir y levantó la cabeza de Minato, exponiendo su cuello.
El rubio inmediatamente luchó contra sus ataduras, sacudiéndose y retorciéndose, su respiración áspera y desigual resonando, pero se detuvo en seco de nuevo cuando la voz de Obito atravesó el aire, voz baja y peligrosa. ¿Crees que todavía me importa esta palabra? No, exhaló Naruto en voz baja, sumido en la desesperación, pero Obito no le dedicó ni una sola mirada. Un kunai apareció en la mano de Obito y temblorosamente se posó sobre la arteria expuesta y pulsante semanal de Minato. Voy a demostrar, dijo el Uchiha, esta vez su voz un poco inestable. Ni siquiera estaba hablando con él, se dio cuenta Naruto vagamente. Los músculos se contrajeron en las manos de Obito, y el kunai se movió y mordisqueó experimentalmente la piel, extrayendo una pequeña gota de la ya menguante esencia de Borgoña. La gota se deslizó lentamente hacia abajo sobre la hoja, se detuvo en el cañón para equilibrarse inestablemente sobre ella, antes de perder y caer al suelo con un chapoteo anormalmente fuerte. Los labios de Obito se transformaron en una sonrisa atorcida, los ojos perdieron el último destello de duda junto con los últimos jirones de cordura, voy a demostrar que ya no me importa. Obito se preparó para el corte final, pero la moción quedó inconclusa. El infierno se desató cuando Naruto se liberó. Su mente se vació, estalló, abrumada por la rabia devastadora y dejó que todo se fuera, dejando que lo consumiera a él y a todo lo que lo rodeaba. Los hilos de Zetsu se derritieron en un instante, cuando el chakra ardiente explotó de su piel, arrasando como un fuego dorado sobre el campo, quemando el suelo y todo a su paso, dejando atrás nada más que carbón al rojo vivo. Chocó contra Obito, arrastrándolo de sus piernas y arrastrándolo lejos del todavía inmóvil Minato. Chocaron con el suelo duro, y Naruto ni siquiera registró el dolor en su tobillo cuando se rompió en un ángulo incorrecto, e inmediatamente regresó. Su mente todavía estaba entumecida, chakra dando vueltas a su alrededor, creciendo hasta volverse casi sólido. Levantó una mano para golpear, los dedos se enroscaron alrededor de la nada, luego, al momento siguiente, un pequeño punto negro como la tinta cobró vida, creciendo rápidamente hasta que encajó en su mano. Zetsu saltó sobre Naruto, con los brazos cruzados alrededor de su pecho para contener sus movimientos, su piel anormalmente blanca siseó cuando tocaron la energía hirviente. Dejó caer lo último de su dique y la palabra detrás de él se convirtió en un infierno ardiente. Zetsu lo soltó de inmediato mientras soltaba un último grito, pero su cuerpo fue consumido por el calor abrumador hasta que no quedó nada más que una bobina humeante. Naruto le dedicó una última mirada a la criatura con cicatrices y golpeó la bola de ébano en el pecho de Obito. Lo atravesó sin causarle daño y mordió el suelo, escutiendo trozos del suelo lleno de cicatrices. Obito se deslizó a través de él, su movimiento inestable, los pasos tambaleantes, todavía mareado por el impacto anterior. Tropezó y casi se derrumbó, pero se agarró a sí mismo en el último momento. Naruto no dudó ni siquiera se detuvo a pensar. Hubo un destello de oro, el sonido de una explosión y un desgarro, y Obito se derrumbó en el suelo, Naruto de pie sobre él, ojos y facciones sin emociones, los últimos fragmentos del Bijudama parpadeando en sus manos. El pecho de Uchiha se estremeció, sus pulmones silbaron. Sus ojos lo miraban con incredulidad, parpadeando entre el carmesí y el negro y luego se posaron en el último, mientras una mano temblorosa se alzaba hacia Naruto. Los ojos de Naruto dejaron su rostro y se lanzaron hacia el agujero gigante en su pecho, luego hacia la mano levantada, esperando que la agarrara, tal vez buscando aceptación o perdón, pero Naruto no se movió, no podía moverse. Esta vez no pudo obligarlo a perdonar. En el momento en que la vida de Minato estuvo en juego, él desechó sus creencias. Por primera vez desde la invasión de Pain, quería herir, desgarrar y vengarse. Fue culpa de Obito. Todo fue culpa suya. Todo el sufrimiento que había tenido que atravesar desde el comienzo de su infancia hasta hoy. Había matado a sus padres, a su maestro, a sus amigos. Cazó al Bijulu y mató a tanta gente inocente. Rin, Obito finalmente logró ahogarse con una voz gutural. Los ojos de Naruto parpadearon de nuevo al rostro de Obito y sus labios se torcieron en un gruñido silencioso que reveló sus colmillos. Su cuerpo todavía temblaba por la adrenalina, su corazón latía fuertemente contra sus costillas, pero no podía encontrar la felicidad, ni la dicha de la victoria que pensaba que vendría. Solo había un frío vacío. Tal vez así era como se sentía la venganza, este era el sentimiento que Sasuke había estado persiguiendo todo el tiempo. Fue decepcionante. Su corazón estaba tan vacío que apenas entendía sus fuertes latidos. Debería haber estado feliz, satisfecho. Él había ganado. Pero esta fue una amarga victoria.
Obito dejó escapar un sonido bajo ahogado y trató desesperadamente de tomar aire, pero fue útil. Sus manos comenzaron a temblar, pero lo mantuvo tercamente hasta que su última gota de energía estuvo a punto de agotarse y vaciló. Rin. Lo siento, se atragantó, su mano revoloteando, apretando y abriendo alrededor de nada con desesperación, luego se movió y bajó un poco. Sus ojos se abrieron con horror, torciendo sus rasgos en puro terror. Y Naruto finalmente pudo ver al adolescente, solo y aterrorizado por su destino y muriendo solo. El rubio estaba avergonzado de sí mismo. Avergonzado de sus sentimientos anteriores, de su deseo de venganza, ya que el cuerpo roto frente a él no era el de un monstruo, sino el de un adolescente temible, usado y retorcido hasta perderse por completo. Utilizado como arma para objetivos egoístas. Los brazos de Obito vacilaron una vez más, y esta vez Naruto extendió la mano y los agarró. Estaban helados contra su propia piel aún ardiente. Lentamente se dejó caer de rodillas, pero no recibió ninguna reacción del chico durante un tiempo. Los ojos de Obito finalmente parpadearon, primero en confusión, luego cuando gradualmente comprendió el toque, en gratitud. «Estoy aquí», murmuró Naruto, tan bajo que no estaba seguro de que Obito lo hubiera escuchado, pero los dedos del chico se movieron con su último esfuerzo, sus labios se volvieron hacia arriba, sus cicatrices se suavizaron en su rostro, luego se quedó flácido. Naruto apretó su agarre, pero esta vez no obtuvo una reacción. Lo volvió a hacer, pero el resultado fue el mismo. Naruto dejó escapar un suspiro, pero sonó mucho más un sonido ahogado que una exhalación. Sus hombros se hundieron cuando lentamente abrió los dedos, observando en silencio cómo el brazo de Obito se deslizaba fuera de él, fallando junto a su cuerpo sin vida. Se terminó. Naruto no pudo apartar la mirada del cuerpo que se enfriaba lentamente, no hasta que escuchó un gemido de dolor. Corrió hacia él, cayendo de rodillas al lado de Minato, con los ojos recorriendo su cuerpo. Su ropa estaba humeando por su anterior explosión de chakra, los bordes quemados por el calor abrumador, pero la verdadera herida era un corte largo en su estómago. Todavía rezumaba sangre, pero afortunadamente mucho menos que antes. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Obito? Minato resopló entre dos respiraciones inestables, pero Naruto no respondió, ni miró a su padre a los ojos. En su lugar, sacó un pequeño pergamino de su bolsillo y un destello de chakra, luego apareció un pequeño botiquín. Los ojos de Minato se lanzaron hacia un lado hacia el cuerpo carbonizado de Zetsu, luego se precipitaron hacia el cuerpo de la extremidad con un abrigo negro un poco más lejos. No podía sentir ningún chakra. Hiciste lo correcto, Minato exhaló suavemente, pero solo hizo que Naruto se pusiera más tenso. Su padre soltó otro siseo de dolor mientras Naruto lo ayudaba a sentarse, se subía la camisa, inspeccionaba la herida y lo curaba. Quería salvarlo, no matarlo, susurró Naruto, la vergüenza de lo que había hecho se apoderó de nuevo. Era demasiado fuerte. No podías dejarlo vivir, presionó Minato. Sí, era demasiado fuerte, cerró la boca con un clic audible y se quedó en silencio después. Trabajó en silencio, pero de manera eficiente hasta que estuvo listo. Se quedó de rodillas, con los hombros caídos y no pudo deshacerse de una sensación de hundimiento en el estómago. Todo estaba mal. Todo estaba tan completamente mal. No debería ser así. No quería venganza, debería haber salvado a ese maldito Uchiha. Sabía que podría hacerlo. Para disuadirlo de su obsesión. Oye, dijo Minato y los ojos de Naruto parpadearon hacia él, no deberías verte tan sobrio. Te las arreglaste para viajar en el tiempo y guardar la palabra. Naruto frunció el ceño, pero no respondió, sino que desvió la mirada hacia sus rodillas. Él acababa de sacrificar una vida por las vidas de cientos de miles. ¿Realmente salvó la palabra? ¿Cambió algo? Falló, cayendo en el círculo del odio. Mató a Obito por venganza. No sentía que hubiera logrado nada. Todo se sentía completamente mal. No todo el mundo podría haber hecho eso, presionó Minato. Quiero decir, todavía no entiendo cómo pudiste viajar atrás en el tiempo en primer lugar. Naruto entrecerró los ojos aún más, ya te lo dije, no lo recuerdo. Luché con el verdadero Madara y le disparé mi último Rasengan como una distracción para usar el Shikifui modificado. Luego estuve aquí. Quién sabe, tal vez el dios de la muerte me dio una última oportunidad. Tal vez arruiné el sello. No creo que lo sepamos nunca. Naruto se encogió de hombros y dejó escapar un suspiro de cansancio, su mente volvía a pensar en su última pelea con Madara. Su expresión burlona, su tono arrogante. No puedes ganarme. Estás herido y exhausto, mientras yo todavía no me toques.
Recordó cuando su mano se disparó hacia adelante, liberando un kunai, afilado con chakra del viento. El bastardo ni siquiera se molestó en agacharse en su arrogancia, simplemente inclinó la cabeza hacia un lado para dejar pasar la espada. El chakra que cubría su espada se estiró, dibujando una delgada línea roja en el arrogante rostro de Lucia. Su sonrisa se convirtió en una mueca cuando la primera gota de líquido carmesí fluyó por su barbilla y cayó al suelo con un chapoteo anormalmente fuerte. Naruto negó con la cabeza para deshacerse del recuerdo, y su mirada viajó hacia la mancha de sangre ahora casi marrón en el abrigo de Minato. Su mano derecha se movió hacia su mejilla inconscientemente en el mismo lugar exacto en el que recordaba el corte en el rostro presumido de Uchiha. Ni siquiera se había molestado en esquivarlo. Una media mueca amarga se extendió por su rostro, cuando el recuerdo apareció en su mente, la delgada línea roja, el volumen antinatural cuando las pequeñas gotas de líquido carmesí cayeron al suelo. Incluso Kurama no sabía cómo llegamos aquí y finalmente se dio cuenta de algo más. El vacío no solo estaba en su corazón, sino en su mente. No hubo murmullos, ni palabras de aliento ni de consuelo. Kurama no había hablado con él desde que entraron al cementerio de la montaña. Kurama, exhaló vacilante, esperando una respuesta, pero no llegó. Se disparó a su pie, sin mirar a su padre confundido. Kurama. Repitió, esta vez con una pizca de pánico cuando todavía no obtuvo respuesta. Estoy aquí. Kurama finalmente respondió, su voz débil y desconcertada, pero fue suficiente para calmar a Naruto. Pero Naruto, había sangre, la voz del zorro estaba avergonzada, baja casi no lo suficiente como para llamarlo un susurro, pero aún resonaba en su cabeza. Naruto se congeló, dando vueltas a las palabras una y otra vez. ¿Qué? El exhaló Edo Tensei no sangra, su mente de repente comenzó a dar vueltas, y dio un paso vacilante hacia atrás, antes de simplemente colapsar sobre sus rodillas. Los ojos de Naruto se abrieron, su corazón bombeaba contra sus costillas con una velocidad increíble mientras su respiración aumentaba, sin embargo, el oxígeno no llegaba a su cuerpo que gritaba. Su mente bloqueó los gritos de preocupación de Minato. Solo una palabra se repitió dentro de su cabeza, cerrando cualquier otro pensamiento, todo lo que le rodeaba, solo una palabra resonaba de un lado a otro en su mente continuamente. Sangre escuchó su voz a lo lejos. Sin embargo, no sintió que hubiera abierto la boca para susurrar. Los muertos no sangran. ¿Qué? Espetó Minato, con los ojos muy abiertos, el rostro confundido, y Naruto finalmente respondió y le lanzó una mirada. He sangrado. Madara había sangrado. Dijo, como si eso explicara todo. Madara estaba vivo y no era un cadáver. Y eso significa que pudo sellar el Jubi, pero, esto no es lo que quería, murmuró Naruto con voz apagada, si este es el Tsukuyomi infinito, entonces debería haber terminado de manera diferente, pero esto está mal, esto no es lo que quería, repitió agarrándose el cabello con un mano. No quería venganza. Quería salvarlo. Esto no está bien. ¿De qué estás hablando, Naruto? ¿Qué significa esto? Minato preguntó mientras se arrastraba más cerca de su hijo, quien finalmente lo miró. Que esta palabra no es real, y tú, tampoco eres real. La palabra alrededor de Naruto repentinamente cambió y se deslizó hacia un lado, los ojos preocupados de Minato brillaron, luego se derritieron en un remolino azul hielo abstracto. El bosque verde detrás de ellos se mezcló con el suelo y con el cielo azul, todo lentamente tragado por un vórtice en espiral, hasta que no se pudo ver nada más al lado de un par de Sharingan girando, brillando con el siniestro color de la sangre. ¿Está bien ahora? Fin del capítulo, gracias por ver el video. Próximo capítulo muy pronto.